Mucha gente dice que la televisión es la caja boba, pero no es tan así. Con un poco de tiempo libre a la tarde, uno puede encontrarse maravillas, pequeños instantes que describen el mundo en el que vivimos con un realismo cruel. Acompáñenme a desmenuzar en 30 minutos apenas un instante de un programa vespertino. Estimada y estimado televidente, no trate de ajustar la imagen de su televisor. Alguien controla la transmisión y no es usted. Controlan el volumen, controlan el vertical y el horizontal. Controlan el foco. Para su comodidad, ellos controlan todo lo que ve y todo lo que escucha a lo largo del día. Repetimos, el problema no está en su aparato de televisión. Es solo que para protegerlo, usted tiene prohibido pensar. Muy buenas tardes, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Hoy un poquito, un minutito pasadito. La perdonamos, la perdonamos. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien. Quiero contarles algo. Parece que la levadura de cerveza, aquel remedio casi mágico que nos vendió Yumari El Faro, ¿se acuerdan en España? Bueno, resulta que se agotó en la farmacia. Sí, claro. No, pero en serio. Y claro, cómo no, imagínate. El dato que tuve era que un farmacéutico le dijo a una persona que fue a buscar el producto ese. No, yo no sé qué dijeron en el programa de esta chica, pero se agotó en todos lados la levadura de cerveza. Sí, ¿y el café? O sea que este programa tiene Ese es un buen dato. El café no sé. ¿Subió el índice? No. ¿Y cuántos por casa hemos probado orín de la mañana? Nadie. No, la verdad no me dio. Y que para lavar los dientes. El sábado, a continuación del programa, fui a la feria y uno de los chicos que atendía el puesto me dijo que se había lavado los dientes. ¿Mirá? Sí, y que le habían quedado perfectos los dientes. Para la risa del resto del puesto, imagínate todo. Esta Boca es Mía cumple con un formato de programas de debate. Un panel de opinadores funciona como una muestra representativa del universo de la doxa montevideana, con personajes cliché tipo Village People, digamos. Un tanguero y filósofo de la vida, un gay, una universitaria tipo campus europeo, una política, en fin. También hay un par de invitados especialistas o peritos en el tema de ocasión. Hace algún tiempo se debatía algún asunto que hacía juego con el programa. Algo así como si la pareja puede sobrevivir a la pasión. En medio de la discusión, la diputada nacionalista Beatriz Argimón, casi reactivamente, como quien hace una reivindicación, se confiesa monógama y fiel. Claro, vamos al machismo de que hablaba Cuestión de él. palabras y de definiciones. No, no es semántico. No. Una cosa es que yo te diga a vos, que estamos en pareja, voy a coger con otra persona, no te estoy siendo infiel, te lo estoy diciendo. No hay ninguna traición. A menos que nosotros tengamos aunque no fuese explícito, una coincidencia en ideales de pareja donde la fidelidad pasa por todos lados. Incluso Peor es en nuestra relación con el cuerpo. la pareja, sí, la fidelidad es de todo punto de vista. Sí. Para mí la pareja es Pero eso es una naturalización del modelo. Pero ¿no? Por yo, eso, ¿no? a ver, yo Sí, porque sí, tengo es que pensar respetable. como todos ustedes. Claro. Yo No, pienso te diferente. respetamos, por supuesto. Para mí, en mi pareja, yo pido exclusividad, yo se la doy y me la tiene que dar a mí. Está, pero ahí yo habla consigo, por las palabras. consigo mi pareja. Dice exigirle con firmeza a su pareja lo mismo que ella da con generosidad, lealtad y fidelidad. Dos acólitos y dos guardianes del amor. Esta opinión conservadora no dejó de provocar cierto discreto revuelo en el aire de superación y distancia liberal que se respiraba. Entonces interviene la panelista Lilian Abrasincas. Es sumamente válido. Si el acuerdo es mutuo, a mí me parece absolutamente válido. A mí también. Lo que dice Abrasincas es que el contrato matrimonial heterosexual, la monogamia, el pacto de fidelidad, el juramento de amor eterno y exclusivo, el deseo de tener hijos, etcétera, etcétera, es una opción y una elección como cualquier otra y por lo tanto debe ser respetada. Quiero decir, ni exaltada ni despreciada, sencillamente respetada. Estamos un paso más adelante que el del transgresor burlándose del conservador. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre lo que dice Argimón y lo que interpreta Abrasincas? Hay una sola diferencia. Es casi insignificante, pero va a resultar decisiva.
Argimón cree en lo que dice, y no es cualquier creencia, como quien dice, creo en la reencarnación, por ejemplo. Esta creencia en la heterosexualidad monógama, reconocida por Dios y por el Estado, podríamos agregar, es precisamente algo así como una zona ciega, un suelo o un fundamento. Para Argimón, la heterosexualidad reproductiva monógama, matrimonio fiel con hijos, es la clave o el criterio que nos permite, aunque no lo sepamos, organizar e interpretar cualquier opción o alternativa sexual o afectiva en la vida social. Digamos, infidelidad, pareja libre, homosexualidad, swingers, en fin. Para Brasincas, en cambio, la heterosexualidad reproductiva monógama es meramente una alternativa o una opción más en el generoso abanico de todo lo que podemos ser. Brasincas desplaza el enunciado de Argimón y lo transforma en un asunto de libre elección, de opciones o de alternativas. Es como si pusiera el enunciado de Argimón entre comillas. Soy heterosexual monógama, dice uno. Soy heterosexual monógama porque lo elegí, dice la otra. Es decir, soy heterosexual, monógama, pero observo cierta distancia irónica con respecto a lo que soy. Vamos entonces a hablar de dos Argimón. Una es esa señora que opina y que está acá. La otra es la que surge como resultado de la acrobacia interpretativa de Liliana Brasincas. Y curiosamente, aunque hacen o dicen cosas idénticas, la primera es conservadora, Argimón, mientras que la otra es más bien liberal, la Argimón de Brasincas. A través de Argimón habla el conservadurismo, el nacionalismo católico, es decir, cierta proveniencia, cierta educación, cierta clase social. En ella está operando algo que se llama, para usar un vocabulario que muchos considerarán envejecido, ideología. La Argimón de Brasincas, en cambio, es posideológica. La primera está determinada por su creencia, mientras que la otra elige aquello en que creer. Esta operación, el entrecomillamiento irónico de un enunciado de ideología para convertirlo en una alternativa posideológica, tiene bastante que ver con lo que autores como Giddens y Beck llaman reflexividad. Reflexividad. Estado de lucidez generalizada sobre las condiciones de la propia existencia. Con la reflexividad, al final, todos terminamos por hacer lo mismo que hacíamos antes. Antes de ser lúcidos, quiero decir. La reflexividad es una característica fundamental de eso que hace un tiempo se llamaba cultura posmoderna y haría de este mundo un lugar más tolerante, más libre y distendido. Pero mirá qué bueno. Así que más libre y más distendido. Mira, capaz que es verdad que la reflexividad hace de este mundo un lugar más tolerante y más libre, pero el precio que exige es inaceptable. Pero ¿cómo que inaceptable? No se vayan, vamos al corte y seguimos discutiendo este asunto apasionante. Cuando usted plantea la vieja escuela, no, yo soy monógamo a la nueva escuela. La vieja escuela era la poligamia. Esa era la vieja escuela. Ahora soy monógamo porque es un proceso evolutivo al que se llega por razones éticas, morales, de una cantidad de aspectos que tiene que construirla con un sentimiento profundo y con una dedicación profunda. Si no sería el todo vale, viejo. Y yo el todo vale no es ni ante mis hijos, ni ante mis nietos, ni ante todo lo que existe en la sociedad. No es el todo vale. Yo no lo juzgaría. Valen algunas cosas, otras no valen. ¿De acuerdo? Acá volvimos. Un alemán llamado Peter Sloterdijk habló del cinismo generalizado en la cultura del capitalismo tardío. Antes, la noción de ideología cabía en la famosa frase de Marx, no lo saben, pero lo hacen, planteando así el tema de la alienación y su inevitable contrapartida, la posibilidad de emanciparnos. Ahora, en la era del cinismo, dice Sloterdijk, se invierte la frase. Lo saben e igual lo hacen. Lo saben
e igual lo hace. Ese paraíso en el que elegimos libremente a aquellos que antes era una determinación ideológica, es exactamente igual al mundo en el que vivíamos antes, o incluso al infierno en el que vivíamos antes. Nada cambia, excepto la distancia irónica con respecto a nuestros mitos y a nuestras creencias. Alguna vez se habló de un decreto que iba a convertir a Kenia en un gran parque natural. La selva, los animales, las especies en extinción, las tribus de cazadores. Todo pasaría a estar ecologizado, enmarcado como la gran obra intocable de la naturaleza. Todo Kenia, entre comillas, todo el mundo, entre comillas. Pero, ¿dónde me detengo? ¿El león comiendo una cebra es parte de esa obra? ¿Y el masái cazando un ciervo? ¿Y el cazador blanco? ¿Y las ciudades, los automóviles, el monóxido de carbono, una dictadura, una guerra? Ya sin antagonismo ni límites, ya sin un mal destructivo exterior del cual defender la buena fuerza creadora de la naturaleza, ¿no pasa todo a inscribirse acaso en el gran orden ecológico horizontal de una naturaleza que absorbe al mal y al bien dentro de su propia lógica? Yo tengo otra pregunta que me parece que viene a cuento. ¿No ocurre algo similar a nivel del arte? Lo que hay es una especie de estética pandémica, una estetización despiadada de todo, que ya no quiere ocuparse de lo bello platónico. Esta estética pandémica prefiere hablar solamente de lo singular interesante y condena al arte a una muerte por una especie de enfermedad autoinmune. Podemos decretar al mundo un gran museo de arte contemporáneo o un gigantesco museo smithsoniano, una dilatada pieza ecológica. Nada cambia. Decíamos que el mundo de la reflexividad de Giddens y Beck es igual al mundo anterior, pero es igual solamente en la superficie. En su estructura profunda es infinitamente peor, ya que ha sido abolido el sentido del mal o del bien, del error o de la verdad, de la dominación o de la liberación, de la injusticia y de la justicia. Por lo tanto, no hay una dinámica social basada en un proyecto, en un deseo colectivo, en una lucha emancipatoria, en la creencia en un paraíso futuro. El más terrible de los mundos injustos es precisamente aquel que carece de un sentido de justicia. Esto es lo que ocurre en el mundo global contemporáneo. El más terrible de los mundos injustos es precisamente aquel que carece de un sentido de justicia. Esto es lo que ocurre en el mundo global contemporáneo. Volvamos por un instante al ejemplo Argimona Brazincas. La pareja sí, la fidelidad es de todo punto de vista. Sí. Para mí la pareja es... Pero eso es una naturalización del modelo. Pero ¿no? yo, a ver, yo ¿por qué tengo que pensar como todos ustedes? Claro. Yo No, te respetamos, por supuesto. Para mí, en mi pareja, yo pido exclusividad, yo se la doy y me la tiene que dar a mí. Pero ahí habla con las palabras. Entonces el acuerdo es mutuo. A mí me parece absolutamente válido. A mí también. Nadie quiere decir que sea el camino para todo el mundo. Pero, En el viejo mundo ideológico de Argimón, el conservadurismo católico es algo a ser criticado. Ahora, en el universo frío y posideológico de Abrazincas, el conservadurismo es meramente una alternativa en el gigantesco juego de roles de lo social, y por lo tanto, todo está quieto. Usted es único, singular, irrepetible, precioso e interesante por ser eso. Precisamente eso y no otra cosa. No desee, quédese exactamente donde está. Y no toque el control de su televisor porque vamos al corte. ¿De verdad? ¿Quieres ser como todos los demás? Da igual lo que digan. Sé fuerte. No te olvides. Tú eres único. Tú eres único. Tú
familia es única. Tu mundo es único. Por eso UNE te trae telefonía móvil para ser los únicos en ofrecerte todas las telecomunicaciones en una única compañía y con una única factura. Llama ya y arma tu paquete con telefonía móvil. Mejor juntos. Empezamos el bloque final. Vamos a ver, ¿qué diferencias e incluso qué incompatibilidades habría entre la reflexividad irónica y la crítica? Eso que se llama crítica solamente puede establecerse sobre un cuerpo de saberes que no se discuten, quiero decir, de enunciados no polémicos. Y es precisamente porque no se discuten que pueden ser criticados. Quiero defender esa línea que afirma que la política moderna se apoya en una razón crítica y no en la polémica. Digámoslo así, mientras la polémica discute simplemente los contenidos de los enunciados, la crítica problematiza el acto mismo de enunciación, es decir, explora las tensiones entre lo que se dice y la persona que lo dice, una persona que siempre es social, es decir, un sujeto. Veamos qué ocurre con Argimón. El funcionamiento social de su familiarismo católico institucional está oculto o velado, sobre todo para su titular, es decir, para ella misma. Y está oculto porque su estructura misma es la del lenguaje dominante. Y entiéndase bien, digo lenguaje dominante, dominante y no normativo. Esa precisión es decisiva para entender la naturaleza política del psiquismo. La heterosexualidad o la monogamia, y aún llegado el caso el matrimonio y la fidelidad, no funcionan por ser normativos. Eso es demasiado simple y tonto. No son meras imposiciones externas, no son órdenes disciplinantes que vienen desde lo social, considerando lo social como algo que está afuera de mí. Son la estructura misma del campo del lenguaje social, son lo social en mí, formas más bien internas de organizar mi lenguaje, mi razón o mi psiquismo. No se trata de una regla, es decir, de una instrucción externa que me indica cómo proceder o qué hacer o no hacer, sino de una ley, un sentido interno de lo razonable, lo conveniente, lo pertinente, etc. Cualquiera de nosotros siempre está confrontado con la posibilidad traumática de no ser fiel, de no ser heterosexual, de no ser hombre, de no ser mujer, etc. En suma, con la posibilidad de que nuestro lenguaje no sea pleno y tenga fallas, de que el lenguaje social no nos cubra totalmente. Y con este dislocamiento, con este descubrimiento y con este trauma tiene que ver precisamente la crítica. Y con este dislocamiento, con este descubrimiento y con este trauma tiene que ver precisamente la crítica. Y esta posibilidad es precisamente lo que se estropea en la Argimón de Abrasín. Su familiarismo heterosexual no es un punto ciego a ser descubierto, confrontado y criticado por un sujeto que busca su emancipación. Es, en cambio, una mera positividad plena y aconflictiva, una simple opción en la ilimitada oferta identitaria de la democracia liberal. Es algo así como un lugar o un rol que podemos ocupar, ni más ni menos que otros lugares. Así, la ideología sencillamente se desactiva, se apaga, y por lo tanto también se desactiva la crítica. Nada para decir y nada para hacer. Sencillamente estar en el juego de las diversidades y de las diferencias. Nada para decir y nada para hacer. Sencillamente estar en el juego de las diversidades y de las diferencias. El respeto o la tolerancia generalizada funcionan precisamente al precio de obturar el juicio, la interpretación y la crítica. La tolerancia me habla de la mera coexistencia con un otro prójimo, que debe ser respetado, pero que no debe ser analizado, dicho o juzgado. Un vínculo político, en cambio, se establece por defecto con un otro semejante, es decir,
con alguien que asumo como parecido a mí, alguien sobre quien me proyecto, alguien en quien deseo reconocerme, alguien a quien juzgo y a quien critico, es decir, un sujeto. Alguien con quien comparto un lenguaje o con quien tengo una zona común de lenguaje. Ese lenguaje o esa zona común de lenguaje es indispensable para la fundación de la política. Perdón que me meta así, Sandino, pero el psicoanálisis le da a esa zona común del lenguaje el nombre de transferencia. No, está muy bien acotado, gracias. Lo que quiero decir es que si esa zona común de lenguaje o transferencia no existe, hay que crearla. Tal cual, Sandino, tal cual. Es claro que esta creación implica cierta imposición, quiero decir cierto mesianismo que ha sido muy vapuleado por la filosofía de la penúltima generación. Gilles Deleuze decía que lo más precioso de Michel Foucault era habernos mostrado el carácter inmoral de hablar en nombre de otros. Pero luego, en la fiesta liberal democrática apoyada sobre el capitalismo más despiadado y asimbólico, lo inmoral es más bien no hablar en nombre de otros. ¿Vieron? Hay mucha gente que dice que la televisión no sirve para nada. Y resulta que ya llevamos media hora hablando de unos pocos segundos de Esta boca es mía. Hasta la semana que viene. Bien. Karen, ¿cómo cierra la votación finalmente? ¿Creen que es reciclable o no la pareja cuando termina la pasión? No, no han sido muy optimistas y la mayoría está diciendo que no. El 65% cierra para el no y el 35% que sí, que es posible reciclarla. Bien. Eso es coherente con los niveles de divorcio que hay en este país. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gerardo Romano. Los vemos, Anabel Chirubito, este viernes. No sé ustedes cuándo podrán ir. Yo sé que voy el viernes. Éxitos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Mañana vamos a hacer un anticipo del Día de la Madre. Bien. ¿Les parece? Las mamás de antes, las mamás de ahora. ¿No vas a estar? No, los saludo porque voy a Artigas, así que voy a estar en Artigas. No voy a estar, así que también. Bueno, ya de paso a Feliz Día de la Madre para nuestros panelistas. Se quedaron sin las manos. No se preocupen que defenderé la cuota de amor de esta bancada. Como una madre. Como una madre. Muy bien. No me hable mal. Hasta mañana. Soy de la y sociedad gracias. madre.